Muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alejandro Sánchez Turrubiartes. Soy alumno de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. Formo parte del grupo 1BM1 y estudio la carrera de Ingeniería en Biotecnología. El día de hoy, el motivo de esta presentación es explicarles sobre la palabra que define mi vida, la cual yo considero ha influido en gran medida en tanto mi desarrollo personal como en mi desarrollo académico. Esta, como lo pueden observar, es responsabilidad. Pero, ¿por qué elegí precisamente esta palabra? Yo la seleccioné de entre varias otras opciones por distintas razones. La que considero más importante es que a lo largo de mi vida he crecido con constantes ejemplos sobre lo que significa la responsabilidad, sobre cómo se comporta una persona responsable y cómo es percibido por los demás individuos. También sobre cómo sus acciones influyen, ya sea en mayor o en menor medida, en el actuar y en la mentalidad de las personas que lo rodean. Estos ejemplos principalmente los he observado en las personas cercanas a mí, y con el paso del tiempo fui cambiando y moldeando mi forma de ser, basándome en todos estos eventos que me ha tocado presenciar. En primera instancia, les explicaré cuál es el origen de la palabra responsabilidad. Esta proviene del latín responsum, que significa responder, en un sentido de obligarse o de comprometerse a hacer algo. También podemos observar que esta cuenta con dos sufijos. El primero de ellos es el sufijo latino bilis, que lo podemos ver representado aquí, cuyo significado es que puede, que es capaz, que es posible. También observamos el sufijo dat. Este le confiere un significado de cualidad de. Entonces, uniendo todo esto, podríamos decir que la responsabilidad es la cualidad de aquel que es capaz de responder. En cuanto a la categoría gramatical en la que se encuentra responsabilidad, esta la podemos tomar tanto como un sustantivo, que son aquellas palabras que nombran las cosas, y como un adjetivo. Los adjetivos son esas palabras que acompañan un nombre para determinarlo o calificarlo. Ahora pasemos al concepto de la palabra. ¿Qué significa la responsabilidad? Sin duda alguna puedo decir, y sin temor a equivocarme, que la mayoría de las personas escucha o ha escuchado constantemente esta palabra a lo largo de su vida cotidiana. Y no es para menos, pues esta tiene una gran influencia en la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Es por eso que entonces su concepto resulta ser abstracto y a su vez genera una gran variedad de definiciones. A lo largo de mi investigación pude encontrarme con dos conceptos los cuales yo considero muy importantes. El primero de ellos dice así: la responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. El segundo concepto es el siguiente: la responsabilidad tiene que ver con cumplir las obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas, con rendir cuentas, con obedecer a la propia conciencia y a las autoridades, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como el ejercicio del compromiso que dignifica a cada persona. Como dije, estos dos conceptos son los que yo considero más importantes para entender lo que significa la responsabilidad. De estos, puedo deducir que entonces una persona responsable va a ser aquella que actúe plenamente consciente sobre cómo sus actos van a influir o van a afectar a su vida y a la vida de las personas que están a su alrededor. También con esto podríamos decir que, dependiendo del lugar en el que un individuo se comporte de forma responsable, existirán por tanto diferentes tipos de responsabilidades. Algunas de estas son las siguientes. Responsabilidad social. Se refiere al compromiso que todo individuo tiene hacia los otros y hacia la sociedad en su conjunto. Responsabilidad civil. Es la responsabilidad que tiene un individuo de resarcir a otra persona por el daño causado, ya sea de manera intencional o accidental. Responsabilidad ambiental. Es el compromiso que toda persona tiene hacia el medio ambiente que lo rodea y hacia la naturaleza. Responsabilidad moral. Compromiso que tiene un individuo de responder frente a sus acciones personales,
y asumir los castigos, penas o reconocimientos que éstas le traigan. Responsabilidad laboral. Compromiso que asume todo empleador de garantizar las condiciones laborales óptimas a los trabajadores a su cargo. Y por último, la responsabilidad penal. Es aquella que debe asumir un individuo frente a un accionar penado por la ley. Entonces, con todo esto observamos que el hecho de comportarse responsablemente conlleva un sinfín de situaciones que afectarán ya sea a largo o a corto plazo a nuestra vida cotidiana. Esto es algo que he visto a lo largo de mi vida, pues recalcando el punto inicial de esta presentación, mencionaba que he crecido con varios ejemplos sobre lo que significa ser una persona responsable. El primero de ellos es mi madre. Ella fue la persona con la que yo me crié la mayor parte de mi infancia. Desde que tengo memoria recuerdo a mi madre como una gran persona, que nos inculcó a mi hermana mayor y a mí cada uno de los valores con los que un niño debe de crecer. Es decir, que actuó responsablemente en la crianza de sus hijos. Otro ejemplo es que cuando yo tenía 6 años, mi madre trabajaba como demostradora en tiendas departamentales. Entre una de las actividades que conllevaba su trabajo era el realizar los reportes e inventarios de los distintos productos que se vendían en las tiendas, lo cual resultaba muy laborioso. Y sin embargo, siempre cumplió con su trabajo en tiempo y forma, aún teniendo que cuidar y criar a 2 niños pequeños. Otro ejemplo sobre la responsabilidad que mi madre pone en práctica es que cuando ella se compromete a realizar una actividad, no importa cómo, siempre buscará la manera de que ésta llegue a un buen término. Por ejemplo, cuando mi hermana y yo le solicitamos ayuda con alguna tarea, ya fuese una exposición, una maqueta o un trabajo, ella siempre estuvo con nosotros apoyándonos. Y no nos resolvía la vida haciéndolo todo ella sola, sino que se sentaba a nuestro lado y nos ayudaba con lo que se debía de hacer. Aquí entra una frase que significa mucho para mí y que ella solía decirme, la cual es la siguiente: así no durmamos, tú y yo vamos a terminar este trabajo. Eso para mí siempre me inspiraba más confianza y es algo que he puesto en práctica a lo largo de mi vida. Y cuando por distintas razones estas actividades a las que mi madre se comprometía no terminaban de la mejor manera posible, ella siempre aceptaba aquellos errores que cometió para que estas cosas no volvieran a suceder. Esto le ha permitido que con el paso del tiempo se proyecte como una persona capaz y confiable, lo que a su vez le ha ayudado a rodearse de muy buenas personas. El otro ejemplo importante en mi vida es mi padre, al cual conocí cuando yo tenía 6 años, ya que cuando yo era niño, él tuvo que emigrar a los Estados Unidos, y estando en ese país, siempre se hizo responsable de cada una de las necesidades que presentáramos tanto mi madre, mi hermana y yo. A su vez, cuando mi padre regresó a México, comenzó a trabajar como carpintero para un conocido, en un taller que no le pertenecía. A los 7 años, yo comencé a ayudarlo con distintos trabajos pequeños durante las vacaciones. Y durante este tiempo que pude convivir con él, me di cuenta de que mi padre se enfoca al 100% en siempre entregar un producto que satisfaga las necesidades de sus clientes, con la mayor calidad posible. Me da gusto decir que gracias a estos actos responsables de mi padre, sus clientes reconocieron ese esfuerzo que tanto desempeñaba y le presentaron a más personas para obtener mejores trabajos. Esto dio pie a que la situación económica de mi familia mejorara considerablemente. Pues por ejemplo, mi padre pasó de trabajar en un taller que no era suyo, con herramientas que no le pertenecían, al día de hoy tener un taller propio, con maquinaria y clientes, los cuales le han permitido mejorar y evolucionar su trabajo, y a su vez obtener una muy buena remuneración por él. Con todo esto, lo que quiero recalcar aún más es ese gran punto de lo influyente e importante que es la responsabilidad en nuestras vidas. Pues gracias a estos actos conjuntos, tanto de mi madre como de mi padre, mi vida y la vida de mis hermanos cambió considerablemente. Por ejemplo, nos permitieron tener oportunidades a las cuales ellos no tuvieron acceso. El más claro es que actualmente tanto mi hermana mayor como yo somos capaces de estudiar una carrera universitaria. Mis hermanas menores tienen la posibilidad de acceder a una educación básica mejor que la que yo tuve,
Y por último, mi hermana menor, que lamentablemente padece de problemas de salud, tiene la posibilidad de acceder a un mucho mejor tratamiento médico. Para ir entrando en la parte final de esta presentación, quisiera explicarles mi pictograma, que en una primera instancia se preguntarán qué tiene que ver un árbol con la responsabilidad. Bueno, a través de este yo lo que quise representar es esa gran influencia que los actos responsables tienen en nuestro entorno. Por ejemplo, este individuo seríamos nosotros, aquellos que realizamos los actos responsables, que a su vez están representados por el agua. En cuanto al árbol, representa todos aquellos aspectos de nuestra vida, ya sean los económicos, los familiares, sentimentales, académicos, laborales, etc., que crecen, se desarrollan con cada uno de los actos responsables. Y por último, las raíces que se desprenden del árbol simbolizan aquella influencia que nuestras acciones tienen en la vida de las personas cercanas a nosotros, ya sea en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestra pareja o compañeros de trabajo. Para finalizar, no me queda más que agradecerles toda su atención. Espero que esta presentación les haya resultado tan satisfactoria como a mí, que después de esto tengan una visión diferente sobre lo que significa la responsabilidad para ustedes. Y antes que nada me gustaría invitarlos a que reflexionen sobre todos aquellos aspectos de su vida en los cuales la responsabilidad ha jugado un papel fundamental. También sobre cómo sus acciones responsables o las de su familia han influido en su presente o pueden influir en su futuro. Y con esto espero se den cuenta de la gran importancia que este concepto tiene en el desarrollo integral de cada individuo. Sin más que decir, muchísimas gracias y hasta luego.